¿Cuánto te ha costado esperar? No me refiero ni a un día ni a una semana. Me refiero a todos esos meses esperando el momento perfecto para invertir. Porque hay algo que muy pocas personas entienden sobre el mercado inmobiliario. Y la decisión que tomó la Reserva Federal la semana pasada es un buen ejemplo para esto. Déjame explicarte por qué. La semana pasada la Reserva Federal decidió mantener las tasas sin cambios. Mucha gente lo vio como una mala noticia porque están esperando hace tiempo para poder comprar. Nosotros no necesariamente, porque el mercado inmobiliario no depende únicamente de las decisiones de la Reserva Federal. Sí, las tasas siguen estando relativamente altas, pero al mismo tiempo está pasando algo que no veíamos hace años. Hay más inventario, hay más negociación y empiezan a aparecer oportunidades para quienes saben comprarlas. Piensa en cómo era el mercado hace unos años. Si encontrabas una buena propiedad, probablemente estabas compitiendo con 10 o 20 compradores más. Había prácticamente en todo múltiples ofertas. Casi no existía negociación. Los vendedores tenían todo el poder. Hoy la conversación es diferente. Hay más casas disponibles, empiezan nuevamente las reducciones de precio, vuelve los sellers concessions, hay ayudas para los closing costs y eso cambia completamente el panorama para quien llega preparado. Entonces, ¿qué haría yo dependiendo de dónde estés hoy? Si quieres hacer tu primera inversión, no esperaría que exista el escenario perfecto. Empezaría a entender los números, hablaría con un lender, definiría cuánto puedo invertir, porque cuando llegue una nueva oportunidad real, vas a querer estar listo. Si ya eres un inversionista, este puede ser un excelente momento para fortalecer relaciones, negociar mejores compras, buscar propiedades donde realmente puedas crear valor, porque el dinero no siempre está en comprar más barato, muchas veces está en comprar mejor. Ahora, si eres un constructor, también empiezan a aparecer oportunidades bien interesantes. Hay lotes que permanecen más tiempo en el mercado. Los propietarios están mucho más abiertos a negociar y eso cambia completamente las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos. Los ciclos del mercado siempre cambian, pero hay algo que casi nunca cambia. En los mercados donde todo sube, muchas personas ganan simplemente porque el mercado las ayuda. En mercados como el de hoy, empiezan a destacar quienes saben analizar, negociar y tomar decisiones con estrategia. La riqueza en bienes raíces rara vez se construye esperando que todas las noticias sean perfectas. Normalmente se construye preparándose mientras todavía existe incertidumbre. Y no estoy diciendo que hoy sea el momento perfecto para comprar. Nadie puede prometer eso. Lo que sí creo es que esperar sin prepararte no es una estrategia. Si tu objetivo es invertir en Florida, ya sea para tu primera propiedad o para seguir creciendo tu portafolio, empieza por entender el mercado, rodearte de las personas correctas y tener un plan. Cuando llegue la oportunidad adecuada, vas a querer estar listo, no empezar desde cero. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de la decisión de la Reserva Federal, ¿tú seguirías esperando o empezarías a prepararte desde ahora? Déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo.